noticia. Un estudio demostraría que la pensión garantizada universal elevaría de forma muy importante las llamadas tasas de reemplazo en las jubilaciones, tanto de los ya pensionados como de los futuros. Para profundizar en este tema, conversamos con el director del Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, a quien vemos en pantalla. David, gracias por estar esta tarde con CNN Chile. Muy buenas tardes, Nicolás. Antes de entrar directamente a las cifras que revela el estudio que usted lideró, ¿cómo le explicamos a las personas qué es la tasa de reemplazo y la importancia que tiene en la discusión del sistema de pensiones en nuestro país? Muy bien, muy buena pregunta. Un sistema de pensiones lo que trata de hacer es que eh, toma a las personas en su vida activa, ¿cierto? Eh, donde todos, bueno, tenemos posibilidades de trabajar y trata de que los ingresos de las personas no caigan tanto entre la vida activa y la vida pasiva, que es cuando las personas ya no tenemos las posibilidades de trabajar del mismo modo. Y para hacer eso, lo que los sistemas de pensiones hacen es pedirnos ahorrar, ¿cierto? Y obligarnos a ahorrar cuando estamos en la etapa del mercado laboral activa y con esos recursos poder financiar, ¿cierto? La vejez. Eso es lo que se llama como que de alguna manera que no sintamos un cambio tan brusco entre el nivel de vida que tuvimos en la vida activa y en la vida pasiva. Y la tasa de reemplazo lo que hace es tratar de ponerle un indicador a eso, y que consiste básicamente en tomar el monto de la pensión que la persona está recibiendo, ¿cierto? De aquí para adelante, supongamos por ejemplo una renta vitalicia, y comparar ese monto de la pensión mensual con lo que fue la remuneración que tuvo la persona mensual durante su vida. Y eso llamamos tasa de reemplazo, y los países en general de la OCDE, ¿cierto? Cuando esa tasa de reemplazo es 66%, 70%, básicamente son los estándares que básicamente uno encuentra. O sea, si efectivamente en la etapa después de los 65 años, por ejemplo, los ingresos de las personas pasan de haber sido 100 a 70, a 65, eso digamos es algo que se considera adecuado. ¿Ya? Bueno, con Entonces, esa la tasa de sí, reemplazo lo que mide es esa cociente. Exacto. exactamente. Bueno, y con esa definición que usted nos dio, David, hagamos un resumen de las cifras, porque el informe que ustedes presentaron en conjunto con la Asociación de AFP tiene muchos números. Yo simplemente voy a hacer un resumen para que usted también nos ilustre de los hallazgos de este estudio. Si se suma la pensión autofinanciada, es decir, lo que uno durante la vida fue ahorrando en la cuenta individual de las AFP, si a eso se suma la pensión garantizada universal, para los actuales pensionados hombres, esa tasa de reemplazo sería al menos de 100%. Es decir, total. Al menos. Sobre todo para las personas que hayan cotizado más años. Y en el caso de las mujeres, también nuevamente, pensión autofinanciada, cuentas en las AFP, más la pensión garantizada universal, esa tasa de reemplazo de las mujeres sería al menos de 80%. Con esos números, ¿qué nos dice el hallazgo del estudio que ustedes realizaron? Nos dice dos cosas. Uno, ya está mostrando la importancia de la PGU. Y nosotros hemos dicho, ¿cierto?, en tu mismo programa, Nicolás, antes, cuando el gobierno mandó su proyecto, de que en verdad la PGU había generado un cambio importante y había aumentado las pensiones de los actuales pensionados. Lo que el estudio muestra es que eso es así, y también aumenta la de los futuros pensionados. Ahora, de hecho, si uno pone en el cheque final de las personas, prácticamente hoy día, en el caso de los hombres, un 60% del pago que la persona recibe viene del sistema solidario, de la PGU, lo que antes era el pilar solidario, pero que ahora, ¿cierto?, se consolidó más todavía con la PGU.
y un 40% viene de sus ahorros en la cuenta individual. Y en el caso de las mujeres, la proporción que representa la PGU en el cheque final es aún más alto. Entonces, hoy día en Chile, ¿qué es lo que nos dicen estos números? Es que Chile hoy día ya tiene un sistema mixto que es cuentas individuales más solidaridad. De hecho, la mayor parte del monto de la pensión hoy día, después de la PGU, viene del sistema solidario. Y por lo tanto, las pensiones de los pensionados actuales subieron, se elevaron, ¿cierto? Con la PGU. Y la pregunta era mirar un poco hacia adelante qué pasa con los otros pensionados futuros, ¿cierto? Para ver en esta dualidad, digamos, de la que también se ha hablado en la reforma, si tenemos que mejorar las pensiones de los pensionados actuales y la de los pensionados futuros, pero habrá algunos de estos grupos que tal vez están en mayor precariedad y pareciera ser que efectivamente son los que están en más precariedad, no son los pensionados actuales, aunque parezca un contrasentido, pero sí, parece un contrasentido, lo que hay que pensar es que las pensiones futuras van a ser más bajas, mucho más bajas que las pensiones actuales. Aún con la PGU, que también está teniendo un efecto de subir esas pensiones. Sin embargo, con las tasas de reemplazo que tú estás mencionando, ¿cierto? 80%, ¿cómo se explica eso si muchas veces los montos de pensiones son muy bajos? Y la explicación de eso está en que las personas cotizaron muy poco simplemente, ¿no? Sí, O de sea, hecho, efectivamente sí, David, me sí, gustaría dar unas cifras precisamente sobre las personas que menos cotizaron. Y mantengo la misma lámina de los ya jubilados, que fueron las cifras que yo di recién. Y me voy al caso más sí, extremo. Para los hombres que cotizaron entre 0 y 5 años, la pensión autofinanciada, pero sobre todo la PGU, ¿qué es lo que permite? Una tasa de reemplazo de 1919%. Es decir, prácticamente la PGU por sí sola representa una jubilación que es 18 veces mayor a su tasa de reemplazo. Y para las mujeres, esta misma medición, también para las que cotizaron entre 0 y 5 años, la tasa de reemplazo, reitero, pensión autofinanciada más PGU, es 2.515%. Es decir, su ingreso vía jubilación gracias a la PGU, principalmente, es 24 veces más de lo que en promedio declararon que ganaban y por lo tanto la cotización ahí, a ver, usted me podrá corregir, la pensión garantizada universal está en torno a los 20.000 pesos, usted me podrá... 206 mil Ya, pesos. 206.000 pesos. Si actualmente una persona tiene una tasa de reemplazo como la que veíamos de casi 24 veces, a ver, cálculo rápido, entonces es la persona que tenía una pensión como de 8.000 pesos. A ver, Claro, más o claro, menos. porque en ese segmento que tú estás mirando, tenemos un gran cúmulo de personas que tuvieron una cotización por un mes en su vida, por Claro. unos pocos meses, ¿cierto? O sea, ese caso se distingue muy poco del caso de alguien que nunca cotizó, ¿no? Solo que en el caso del sistema de pensiones que tenemos, a esas personas se incorporan, ¿cierto? Y se les entrega esa pensión, pero su pensión final, por supuesto que incluye la PGU. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pero incluso para una persona que tiene 2 meses de cotizaciones, incluso la tasa de reemplazo puede ser alta en el sentido siguiente, ¿cierto? Que esa persona puso un pago. Ahí estábamos conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, sobre este informe de cómo la pensión garantizada universal ha elevado de forma importante las tasas de reemplazo. Ahí está nuevamente David Bravo, lo habíamos perdido por un momento, David. Sí, perdonen. Decía que incluso en el caso de las personas, incluso sin considerar la PGU, personas que tienen unos pocos meses de cotizaciones o unos pocos años de cotizaciones y gran cantidad de lagunas previsionales, esas personas igual pueden tener una tasa de reemplazo alta. ¿Por qué razón? Porque en realidad respecto de lo que pusieron, de lo que cotizaron, el resultado final, ¿cierto? Podría ser eventualmente incluso más del 100% como tasa de reemplazo, porque
cuando las personas dicen, mira, yo cuando trabajé gané 200.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Pero si yo trabajé un mes en 40 años, no puedo decir que la situación representativa de mi historia laboral fue que yo gané 200.000 pesos, sino que en realidad Exacto. gané cero casi todos los meses y un mes gané 200.000 pesos. No puedo pretender que la pensión, ¿cierto?, que vaya a tener va a ser de 66% de 200.000 pesos o lo que sea. Por supuesto, para eso está la PGU, ¿cierto? La PGU le pone un piso mínimo a las personas, incluso para aquellas personas que no han cotizado. Sí, Pero es aquí, muy aquí, David, importante, sí, aquí, sí, es que de acuerdo a los informes que usted está mencionando, aquí es prácticamente un consenso de que tanto el pilar solidario en la reforma de 2008 como 8. la pensión garantizada universal ahora han sido por lejos los mejores avances en el sistema de pensiones de nuestro país. Y quiero preguntarle, porque da a entender la magnitud de la mejora que han propiciado. Quiero preguntarle, ¿cómo ha mejorado tanto la PGU y da estos números que ustedes tienen para las tasas de reemplazo? ¿Esos números de la tasa de reemplazo difieren muchos de los presentados por el gobierno en la actual reforma de pensiones? Sí, difieren mucho y ¿por qué hicimos este estudio, Ujú. ¿cierto? Cuando difieren mucho, porque básicamente lo que el gobierno utiliza, no solamente este gobierno, sino que también gobiernos anteriores, han utilizado por facilidad de la información, accesibilidad a la información, han comparado la pensión de las personas con su última remuneración. Pero la última remuneración, ¿cierto? No es un buen indicador, porque la última remuneración podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no es un promedio de lo que pasó en la vida. Cuando tomamos lo que es el promedio de la historia laboral, eso es lo que estamos poniendo acá. Eso es lo que hay que considerar para una tasa de reemplazo. ¿Cuál era el problema? El problema es que esa información no estaba disponible. Y entonces, incluso cuando estuvimos nosotros en la Comisión de Pensiones de 2014, solicitamos información mucho más detallada de la historia laboral y solamente logramos tener una cosa como equivalente al promedio de los 10 últimos años de las personas. Sin embargo, lo que este estudio muestra, porque tuvimos acceso a la historia completa de las remuneraciones de las personas para una muestra innominada de afiliados y afiliadas y pensionados, lo que este estudio muestra es que usar el indicador incorrecto tiende a exagerar el problema. Bueno, de todas maneras, ¿cierto? Sabemos que las pensiones tienen que ser mejores y eso es un poco lo que se ha estado haciendo también con la PGU, pero pareciera ser que esos indicadores que se han estado utilizando, la forma como se han estado utilizando, nos han llevado como a una situación que se ve peor de lo que es. En este caso, lo que hemos dicho acá es, deberíamos tener los indicadores correctos, eh, y para poder tener bien claro cuál es la foto. Y la foto lo que nos muestra es, tenemos una foto mucho más clara de la situación de los pensionados actuales. Veamos cuál es la foto de los pensionados futuros. Y la foto de los pensionados futuros, lo que concluimos en este estudio, y así también hay otros estudios que se han hecho que han mostrado lo mismo, los pensionados futuros van a estar peor que los actuales, significativamente peor que los actuales. Entonces, el centro de la preocupación debiera ser no las personas que se han pensionado hasta antes del año 2022 y todo eso. Si miramos a los que se van a pensionar de aquí al 2040 o de aquí al 2070, eh, ahí vamos a tener pensiones aún inferiores a las que tenemos hoy día, aún con la PGU, ¿cierto? Entonces, la reforma debiera estar alineada con el diagnóstico. El diagnóstico depende de tener los indicadores correctos. Por eso hemos insistido en que hay que usar los indicadores correctos. Teniendo los indicadores correctos, uno dice, bueno, pareciera ser que las pensiones futuras es donde tenemos el problema más fuerte después de la PGU. Y Sí, por y lo esto, tanto, debiéramos afinar los instrumentos, los componentes de la reforma para atacar ese problema que creo que ha estado quedando un poco
en segundo plano en lo que ha sido la discusión de la reforma. Y usted que lideró la última comisión asesora presidencial convocada por la expresidenta Michelle Bachelet, con estos datos que a juicio de ustedes entrega una mejor medición, ¿cuáles serían las herramientas más correctas para el objetivo final, que es mejorar las pensiones, tanto de los jubilados actuales, pero también, por supuesto, de los futuros pensionados? A mí me habría gustado tener estos datos el 2014, 2015, cuando hicimos el estudio y no logramos conseguir información detallada sobre las historias laborales para poder calcular las tasas de reemplazo. Me da la impresión de que las conclusiones habrían sido más ricas, digamos, ¿cierto? Habríamos podido efectivamente Comparemos, afinar David. un poco más el tema. Si le parece, comparemos. Si no me falla la memoria, lo que ustedes recomendaron en ese momento era aumentar en 4 puntos porcentuales la cotización a las cuentas individuales y que 2 vayan a un fondo común. Le estoy haciendo un resumen. Si usted hubiera tenido en esos momentos esta información, ¿cuál hubiera sido la propuesta que quizás se pueda aplicar ahora? Bueno, lo que está claro es que eh, eh, definitiva, bueno, hay una situación que sigue estando vigente en el diagnóstico que hicimos entonces, y que es la situación precaria de las mujeres, Claro. que en particular tiene más precariedad también en el mundo laboral, ¿cierto? Y ahí hay un elemento importante de equidad de género que hay que considerar. Pero dicho eso, eh, creo que tenemos que poner el foco en las pensiones futuras. Y las pensiones futuras, ¿por qué van a ser más bajas, Nicolás? Van a ser más bajas porque vamos a ser más longevos todavía, ¿cierto? Se va a extender la longevidad. Vamos a tener, como estamos viendo ahora también, rentabilidades mucho más bajas. Así es. Y también hubo algo entre medio, que fueron los retiros. Los retiros de pensiones también disminuyeron, ¿cierto? Hay que pensar que salieron 50.000 millones de las cuentas individuales de los fondos de pensiones. Este fue un disparo que básicamente hizo el sistema político a los ahorros futuros. Y lamentablemente eso se tiene que reponer, ¿cierto? Y la forma de reponerlo es con recursos que tienen que ir a las cuentas individuales, fundamentalmente. Fundamentalmente, Entonces, ¿en qué proporción lo haría usted con la nueva información? ¿4 y 2 como lo propusieron en 2015? ¿Más a las cuentas individuales o quizás aún más cotización en puntos porcentuales? yo diría, honestamente, con esta información, que hay que hacer un buen caso para que alguna fracción pequeña de la cotización a, no vaya a cuentas individuales. O sea, creo que el grueso o toda la cotización tiene que ir a cuentas individuales, salvo que tengamos algunos subsidios transitorios, que no tenemos otra forma de hacer subsidios transitorios, pero bien justificados. Hoy día tenemos subsidios transitorios, o sea, perdón, tenemos subsidios, ¿cierto? Por ejemplo, de género, como el bono por hijo para las mujeres, ¿no? Y puede ser que tengamos que tener algunos de esos adicionales. Eh, Ahora, a través de la cotización o no, ese es el gran punto, pero para mí estos datos lo que muestran es que el peso de la prueba va a ser efectivamente justificar muy bien, de acuerdo al diagnóstico que se haga, por qué realmente necesitamos incrementar las pensiones de los pensionados actuales, excepcionalmente con recursos hoy día, cuando el deterioro más importante Sí. está en los pensionados futuros. Yo sé que obviamente tiene que hacer todo un estudio detrás para la pregunta que le voy a hacer y que le estoy haciendo, pero para que las personas que nos estén viendo lo entiendan, porque la discusión de la reforma de pensiones ha girado en torno al 6% cotización extra. Recordemos que la última propuesta del gobierno, que al principio era 6% a solidaridad, pero en distintos mecanismos, en las cuentas nacionales, pero que ya no corren. Ahora la última propuesta del gobierno era 2% a cuentas individuales y 4% a solidaridad. Ustedes propusieron en 2015 4% a cuentas individuales y 2% a una forma de solidaridad. Por eso, dentro del parámetro de los 6% extra, ¿cuánto sería a su juicio lo correcto de acuerdo a estos nuevos datos?
Mira, además hay otro problema, perdona, porque aquí como que pareciera ser que el tema es cómo se distribuye la cotización. Por eso supone que la cotización aumenta en 6 puntos, ¿no? Pero la cotización no va a poder aumentar en 6 puntos de manera inmediata. Así es. Va a aumentar algo así como en 12 años, ¿no? O en 15 años. Entonces, ¿qué quiere decir qué fracción va a ir a solidaridad cuando esto nos vamos a demorar 12 años, 15 años a lo mejor? ¿Para qué? Para que no tenga un efecto negativo en el empleo. Entonces, yo creo que es un poco de ficción este ejercicio. ¿Por qué razón? Porque en verdad, en estricto rigor, ¿qué pasa si aumentamos demasiado la cotización, un 1% ahora este año? No sé, tal vez el problema va a ser mucho más serio en el mercado laboral. Tal como está el mercado laboral hoy día, no parece ser razonable tirarle un punto más de cotización. Eh, Puede ser razonable subirle medio punto, pero tal vez no necesariamente el año próximo, sino que cuando hayamos recuperado los empleos perdidos en la pandemia, ¿cierto? Entonces, vamos a ir de manera muy modesta subiendo la cotización. Y la pregunta es, ¿por qué esa cotización no debería ir a las cuentas individuales donde tenemos el mayor déficit? Un déficit de ahorro de las personas. Ahora, lo que pasa es que en el camino lo que tenemos que hacer también es mejorar la formalización de las personas, la Sí. formalidad de las personas, y necesitamos que las personas se planifiquen, ¿cierto? Y tengan los Y, incentivos necesarios en el mercado laboral para poder tener menos lagunas y previsionales, David, mayor empleo, etcétera, ¿no? y esto evidencia también que hay que, en la medida de que los ingresos fiscales puedan ir creciendo de manera estructural y de manera eh, fundamentada, de acuerdo a la realidad del país, seguir fortaleciendo la pensión garantizada universal y que allí esté principalmente el aspecto solidario de nuestro sistema de pensiones. Mira, dos cosas importantes. Sí, definitivamente. O sea, hoy día la solidaridad ya es la mayor parte, es más que la Claro. mitad, ¿cierto? Del cheque final de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde tenemos que... es más solidaridad todavía, ¿cierto? Pareciera ser que la misma reforma de este gobierno, pero también incluso la propuesta que hizo la presidenta Bachelet en su oportunidad, se argumentaba que la PGU o el Pilar Solidario en esa época, ¿cierto? Pero bueno, en esa época no había PGU. Pero incluso hoy día, ¿cierto? Si es que en verdad la PGU no va a llegar simplemente va a cubrir a los pensionados de menores ingresos, pero la verdad es que los datos que yo por lo menos he estado mirando sobre las historias laborales y sobre las remuneraciones y sobre los montos de pensión final, parecen indicar que efectivamente la PGU sí está llegando bastante, está contribuyendo de manera importante, incluso en los sectores más altos de pensionados. Entonces, no es verdad que la PGU esté tomando solamente, está levantando las pensiones solamente de las personas que actualmente tienen bajas pensiones. Entonces, si ese es el caso, la pregunta es cuánto adicionaría una cosa como la que el gobierno propuso, ¿cierto? Con un sistema bastante enredado, que entiendo que ya no va, como el de cuentas nacionales y todo eso, pero un sistema con muchos subsidios en el interior. En mi opinión, todo eso es pensable, pero creo que hay que usar los mismos datos, o sea, esperaría que se hagan las simulaciones correctas y se evalúen de manera justa cuáles son las distintas opciones. Creo que hay en este estudio que se ha hecho y que esperamos que también en el que el gobierno pueda hacer más adelante, se generen mayores consensos técnicos respecto de dónde están los Perfecto. problemas y puede haber ahí un camino para poder ir adelante. David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica. Como siempre, muchas gracias por la amabilidad de estar con nosotros acá en CNN Chile. Buenas tardes. Gracias a ti, Nicolás.